Buenas noches a todos, bienvenidos a este encuentro donde vamos a estar conversando sobre qué significa ser un líder consciente. ¿Sí? La idea de este taller también tiene que ver con un programa que comienza el mes que viene, que va a ser septiembre y octubre. Así que bueno, al final del encuentro les cuento un poco más de ese programa y van a tener ahí una especie de regalito para todos los que dedicaron esta hora. Bien, voy a compartirles pantalla. Les pido disculpas que, bueno, por una cuestión de tiempo que vamos a estar conectados, no puedo habilitar para que todos se presenten. Sería hermoso que todos pudieran presentarse. Bien, y quiero que empecemos con esta pregunta. ¿El liderazgo es una virtud con la que se nace o es una habilidad que se construye? Y acá me gustaría escucharlos un poquito. ¿Qué piensan de esto? ¿Nacemos siendo líderes? ¿Aprendemos a ser líderes? No me dejen sola. Creo que se aprende. Se aprende, es algo que se aprende. Pienso Eh, lo mismo, creo que se puede aprender hay como que hay personas que instintivamente pueden tener una personalidad de liderar, pero creo que eso también se puede construir, es aprender. Se puede aprender. ¿Estamos Sí, todos de acuerdo en esto? creo que hay de las dos. Creo que hay de las dos cosas. En las dos, Paulo, Un ¿qué te poquito de las parece? dos cosas. Creo que muchas veces uno nace y esto se puede pulir más a lo mejor. Ujú. Bien, en este Sí, tema, sí, Graciela coincido también coincide. también, coincido con Paulo. Tenés algo nato, porque a veces sos niño y sos líder. En los niños también se ven líderes. Claro que Y sí. Y eso acá Flor, que trabaja con niños desde hace un montón de años, ¿no? Esto se ve, Flor, las personas, Sí, los niñitos. sí, que sí. ya tienen algo nato de ser líderes, pero podés ir mejorando y adquiriendo otras herramientas bueno, para eso. Y creo que esto también es la oportunidad para hacer, ¿no? Para mejorar Ujú. eh, eso que tenés nato. Ujú. Muy bien, y en esto, como en todas las cosas, hay un montón de teorías, ¿no? Y en esta teoría, en estas teorías, a ver si me deja compartir, no me deja avanzar acá. Perdón, perdón. No sé qué pasó ahí. Acá vamos. Y en esto tenemos diferentes teorías, ¿sí? Tenemos las teorías que nos hablan de que Uy, pero ¿qué pasó? Ustedes deben estar viendo medio trabado el PowerPoint. Ahí vamos de nuevo. Ahí vamos. Ahí está la pantalla que les quería mostrar. Entonces, tenemos diferentes teorías. Hay una teoría que nos habla del atributo, es decir, que líder se nace. Así que el que no nació líder no puede hacer nada al respecto. Hay otra teoría que habla de los grandes acontecimientos y dice que algunas personas atravesamos por ciertas situaciones en la vida que nos llevan a convertirnos en líderes, ¿no? Entonces, hay situaciones que quizás sean un poco extremas que sacan de adentro nuestro ese gran potencial. Y existe otro grupo de teorías, porque en realidad son varias, que hablan de un liderazgo transformador. Y tiene que ver con esto que hablaban ustedes, y va un poquito más allá inclusive. Dice que todos tenemos el potencial de ser líderes y que podemos realmente desarrollarnos, aprovechando las habilidades que ya tenemos innatas y aquellas que necesitamos aprender a desarrollar. Ahora, lo primero que necesitamos establecer y ponernos de acuerdo es ¿qué significa ser líder? ¿Qué significa ser líder? ¿Qué significará ser líder? Puedo tirar Eh, como alguna palabra, creo que puede ser una persona que motiva, que puede llevar un equipo adelante, que puede guiar,
quizás un equipo de Ujú. trabajo, o lo que sea, que un equipo deportivo, en lo que sea como equipo, que puede trabajar con mucha gente y ser una persona que motiva y que empuja para adelante. Buenísimo, gracias, gracias Eva. ¿Qué Para más? mí, hola, Hola, hola. hola. Sí, ahí te Mira, escuchamos. Hola. sí, para mí, para ser líder es determinante, creo, la templanza también. Mirá, qué bueno, claro que sí, claro que sí. Ahí vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Qué más? ¿Qué es ser líder? Bueno, también la capacidad de poder escuchar al resto del equipo La y capacidad poder de poder también, escuchar. claro, sí, sí. Ujú. Y no imponer, sino justamente en base a las opiniones o a las del resto del equipo, bueno, ir marcando el camino Bueno, también. buenísimo ese lo que me estás diciendo, porque me das el pie justamente para seguir compartiendo. Y acá la idea es que nosotros podemos observar que lo que se consideraba como líder en un momento, sí, también fue cambiando y fue mutando de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo como seres humanos, ¿no? La libertad es realmente algo que hemos ganado como personas y también tiene que ver con esto que se ha ido modificando en la necesidad de las nuevas generaciones, que si ustedes observan, ¿no? A veces hablamos de generaciones que en los jóvenes, ¿sí? Quieren participar más, quieren compartir más. Entonces, hablamos de un concepto que es bien clásico de liderazgo, donde hablamos de una capacidad que tiene una persona para generar una determinada influencia, organizar y motivar a otras personas. Estas acciones las llevar a cabo para involucrar a otros individuos y así conseguir determinados objetivos en común, que es esto que nos decías, Eva, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de liderazgo consciente o liderazgo transformador, que es el concepto que estamos trabajando hoy, vamos a hablar de otro estilo de liderazgo, un estilo de liderazgo que va a estar basado en la autoconciencia de la posición de líder, ¿sí? Y ya vamos a trabajar un poquito sobre ese concepto. También habla de la responsabilidad que implica ser líder, ¿sí? Y esto de estar guiando a determinadas personas y el impacto que tiene sobre esas personas que están involucradas y sobre la organización a la que pertenecen. Y fíjense que acá hay un dato que es súper interesante, porque dice, el principal rasgo de un líder consciente consiste en reconocer activamente sus debilidades, sus fortalezas y el aporte al equipo humano que dirige. Esto nos está hablando del concepto de la vulnerabilidad, que es tan difícil para todo ser humano reconocer, ¿sí? Porque fácilmente nosotros decimos, bueno, en esto yo sé que tengo una virtud, que soy fuerte, que sé hacerlo, que... Ahora, cuando nos toca reconocer las debilidades, necesitamos trabajar muchísimo la humildad y la confianza en nuestra propia capacidad de poder superar esas debilidades, ¿sí? Y también dice acá, deja de lado su propio protagonismo para lograr que todos sean protagonistas. Y saben que en esto es interesante cuando nosotros empezamos a plantear el liderazgo desde el nosotros, ¿sí? Ya no hablo de mí y de yo, sino que empiezo a hablar de nosotros y de nuestro equipo. Y hay un rasgo muy importante en el líder consciente que es capaz de sacrificar ese yo y ese mérito personal en función y en pos del equipo. Y la conciencia, en definitiva, es lo que nosotros deberíamos analizar hoy. ¿Qué significa ser consciente? Y fíjense que la definición de conciencia nos habla de una capacidad para aprender con H en el medio, ¿sí? La realidad. Esto significa que es captar por medio de los sentidos. Esta es la definición de aprender con H, ¿sí? De estar atentos a nuestro mundo. Ahí está, perdón que voy a silenciar ahí un micrófono. De estar atentos a nuestro mundo interior y al mundo que nos rodea, ¿sí? Que no es tan sencillo, porque para lograr esta conciencia necesitamos trabajar bastante en nuestro interior, ¿sí? Ahora, esta conciencia es la que nos va a permitir a nosotros adaptarnos a nuestro medio, porque ¿qué es lo que ocurre con un líder que no se adapta? ¿Qué es lo que ocurre con un líder que no se adapta? Y se transforma en un caos, sí. A nosotros nos está pasando eso en realidad, que no acepta que el otro crezca, desune.
Entonces todo eso lleva a un malestar continuamente. Ujú. Eh, es una Y tensión todo el cuando tiempo, ocurre las esto, indirectas, y es como que terminas el día y te pasa un camión por arriba. bien, y cuando ocurre este tipo de cosas, el líder deja de ser observado en sus acciones y deja de ser ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Y así sucede. Bien, porque necesitamos trabajar mucho como líderes esa capacidad de adaptación que tiene que ver con este desarrollo de esa conciencia, ¿no? Esta capacidad de estar atento a lo que ocurre dentro nuestro y fuera nuestro. Ahora, esta conciencia es propia de todo ser vivo, es decir, los animales tienen conciencia, las plantas tienen conciencia, porque si ustedes observan, las plantas también se van adaptando al medio y a lo que va ocurriendo, ¿sí? Y van desarrollando diferentes formas para poder adaptarse a ese medio. Ahora, lo que va a diferenciar al ser humano de los otros seres vivos tiene que ver con otra capacidad que tiene el ser humano, que es la autonomía. Y esta autonomía tiene que ver con auto, uno mismo, y nomos, la norma. Es decir, que el ser humano tiene la capacidad de regirse a sí mismo. Hablamos de dos capacidades muy importantes, la de observar lo que ocurre internamente, la de observar lo que ocurre en nuestro exterior y a su vez la capacidad de regirnos. Es decir, que el ser humano es capaz de tener elecciones que son conscientes, ¿sí? Y también elecciones que no son conscientes. Cuando hablamos de elecciones no conscientes, significa que quien está decidiendo es nuestro instinto, nuestro reptiliano, nuestros impulsos o bien nuestros hábitos. Ahora, cuando hablamos de elecciones conscientes, quiere decir que estamos utilizando nuestra capacidad de analizar las circunstancias y cómo esas decisiones van a afectar al medio que nos rodea, ¿sí? Esta es la capacidad que por sobre todas las cosas necesitamos desarrollar cuando estamos en una posición de liderazgo, de poder analizar absolutamente todo lo que ocurre y esto surge cuando practicamos mucho la visión del observador, ¿sí? Que es una habilidad que se practica y que necesitamos poner bastante énfasis, ¿no? En esta práctica. No es tan sencillo ver la situación desde afuera, incluyéndonos a nosotros dentro de esa situación. Ahora, ¿para qué será importante que un líder desarrolle la inteligencia emocional? ¿Para qué necesita un líder ser inteligente emocionalmente? Sí, Luis, me parece que este tema, bueno, de la inteligencia emocional es como que aporta también a la adaptabilidad que vos estabas nombrando recién, porque, bueno, desarrollando esta inteligencia puede adaptarse al grupo con el que está trabajando y ahí ir modificando las maneras que necesitan cada uno de comunicarse, ¿no? Es esta Buenísimo, adaptación que, me Noé. parece que desarrolla la inteligencia emocional que es tan importante y me parece que es buenísima para el liderazgo. Es Es la buenísimo y adaptación. tal cual, es que facilita la adaptación, ¿sí? Gracias, Noé, gracias, buenísimo el aporte. ¿Para qué más es importante que el líder sea inteligente emocionalmente? Y yo pienso que inteligencia emocional es saber controlar las emociones, Ujú. ¿no? Creo que se basa en eso, controlar las emociones, especialmente las negativas, ¿no? La ira, el enojo, porque para ser líder creo que eso es Es imposible que fundamental, vos, no podés ser un líder si no manejás esas emociones. tal Y cual, porque tener si no empatía, por supuesto. Saber terminan qué está definiendo, pensando el otro. terminan Exactamente, eso decidiendo es las lo que, emociones, ¿no? claro, Porque también exactamente, ocurre esto de que que no te podés, claro, o sea, la si vos estás emoción, en un grupo y querés, claro, y vos entonces no te podés enojar, al contrario, tenés que manejarlo porque si no se rompe el grupo, se rompe el equipo, se quiebra. Y para eso tenés que buenísimo, estar muy fuerte, emocionalmente, tal cual. que no Y es esto fácil, tiene que no es ver con fácil, que la es un emoción entrenamiento. es un entrenamiento y es un entrenamiento en lo cotidiano, ¿sí? La Exactamente. emoción tiende a raptar nuestro prefrontal, que es donde nosotros en realidad Sí. estamos tomando las decisiones pensadas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de decisiones que son inconscientes, tienen que ver con este impulso
que nos gana por ahí el impulso porque una determinada emoción nos está hablando y nos lleva a tomar una decisión desde ese lugar, o tiene que ver con una cuestión de hábitos. Entonces, como siempre decide de la misma manera, una emoción también dispara esa forma de decidir. Claro. Ahora, vamos a ver el componente de la inteligencia emocional, y esto tiene que ver con un concepto viejito, ¿no? Si se quiere, o antiguo, que está muy vigente, a pesar de ser antiguo, y tiene que ver con lo que Goleman ha desarrollado como inteligencia emocional, y habla de dos cuestiones. La inteligencia emocional intrapersonal, que tiene que ver con esta habilidad de comunicarnos con nosotros mismos, ¿no? O sea, tiene que ver con esta capacidad de la autoobservación, y va a estar compuesta, fíjense, por tres elementos que es hacia donde nosotros deberíamos apuntar antes, ¿no?, de pensar en convertirnos en líderes, que tiene que ver con esto de la autoconciencia emocional. Y esto significa de poder observar mis emociones sin juicio, ¿sí? Porque a veces tendemos a pensar que las emociones que catalogamos como negativas, que en realidad no son negativas, sino que son displacenteras, no cumplen ninguna función. Y en realidad sí, cumplen una función y nos están contando que algo necesitamos hacer en función de eso que estamos sintiendo, ¿sí? Ahora, en la educación más moderna, ¿sí?, los niños empiezan a trabajar sobre esta educación emocional, que es algo que quizás de los que estamos presentes no hemos tenido en nuestra educación, ¿no? Entonces necesitamos observarnos, trabajar con esas emociones, ver qué ocurre primero dentro nuestro. Y esto que hablabas recién, Graciela, que tiene que ver con la autorregulación, sí, en inteligencia emocional hablamos de gestión de emociones más que de control. ¿Por qué hablamos de gestión más que de control? Porque en la gestión nosotros le damos permiso a esa emoción para que exista y que nos traiga el mensaje que quiere traernos, ¿sí? A veces el término control nos lleva a pensar que la vamos de alguna manera a reprimir, ¿sí? Y las emociones, si nosotros las reprimimos, por algún lado van a salir. Entonces, hablamos de gestión de emociones y hablamos de automotivación. ¿Qué será la automotivación? Será esta capacidad de automotivarnos. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, estamos sintiendo tristeza y estamos triste, deja de ser una emoción, pasa a ser un estado emocional triste, y caemos ahí? Si no tenemos la capacidad de automotivarnos desde lo que deseamos, lo que queremos, los objetivos que queremos alcanzar, ¿sí?, no vamos a poder salir de ese pozo en el que caemos, ¿verdad? Entonces, esta automotivación habla de esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder plantearnos objetivos y de ir regulando lo que va ocurriendo adentro nuestro en función de eso que queremos alcanzar. Y por otro lado, hablamos de inteligencia emocional interpersonal, a la habilidad para comprender y manejar de forma eficaz las emociones ajenas. Porque cuando hablamos de liderazgo, significa que estamos trabajando en equipo. Es decir, que va a estar compuesta por dos elementos que son los principales y habla de la empatía y de las habilidades sociales. Cuando hablamos de habilidades sociales, tiene que ver con todo lo que significa la escucha activa, con todo lo que tiene que ver con la capacidad de comunicarnos de una manera efectiva. Sí, hay muchas habilidades sociales que aprendemos a desarrollar a partir de esa inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, es muy importante que el líder trabaje sobre esta inteligencia para poder, como decía recién Noé, adaptarse al medio y a las necesidades que está teniendo su equipo y su organización, ¿sí? Es muy importante trabajar sobre esto. Esto es uno de los aspectos fundamentales que necesitamos desarrollar como líderes. Entonces, en este punto, vamos a ver que el liderazgo comienza cuando podemos aceptar en principio que no podemos cambiar a nadie. Esto es lo primero, ¿sí? Nosotros no podemos cambiar a nadie, sino que tenemos que desarrollar la capacidad de adaptación, pero no porque el resto nos vaya a manejar o condenar sobre lo que nosotros tenemos que hacer, sino que esa adaptación y esa inteligencia emocional nos va a ayudar a que nosotros, a partir de aceptar que no podemos cambiar a nadie, desarrollemos las habilidades para llevar a las demás personas a realizar lo que nosotros necesitamos que realicen. El liderazgo comienza cuando nos animamos a liderar en primer lugar nuestra propia vida. Esto es esencial. Si yo no sé reconocer mis propias emociones, ¿cómo voy a acompañar al resto a reconocer sus emociones? Si yo no sé lo que quiero para mi vida, ¿cómo voy a acompañar a los otros hacia un objetivo? Y el liderazgo comienza cuando nos animamos
a enfrentarnos a nuestra oscuridad y a nuestros miedos. Y esto, fíjense, ¿no? Da como un poquito de miedo el leer esto. Enfrentarnos a nuestra oscuridad significa que podamos entender cuáles son nuestras debilidades y a partir de allí generar oportunidades, ¿sí? Porque la realidad es que todos somos seres humanos y todos tenemos virtudes y tenemos debilidades, ¿sí? Entonces está muy bueno, como líderes, aprendamos desde la humildad a decir, che, con esto no puedo, necesito que el equipo me ayude a ver las cosas de una manera diferente. Y es muy lindo trabajar con líderes que tienen esta capacidad de practicar la humildad y la confianza en el equipo, y la verdad que generan un espacio donde todos sienten que también de alguna manera pueden desarrollar ese liderazgo, porque este es un rasgo muy particular del líder que es consciente, que en realidad, más que buscar ser líder, pretende que todo su equipo desarrolle el liderazgo. Y es muy distinto en el desarrollo del equipo cuando un líder tiene esta actitud de querer que todos crezcan, de querer que todos participen, de querer que todos hagan un aporte, ¿sí? Entonces, si no estamos dispuestos a frenar un poquito, realizar una autoobservación y el autoconocimiento de lo que está ocurriendo internamente, si no estamos dispuestos a hacer esto, es muy difícil llegar a ser líderes conscientes, ¿sí? Y hay una cuestión muy particular que tiene que ver con esto. El líder enseña con el ejemplo, ¿no? Esto que recién nos decía una compañera, de que cuando el líder está haciendo cosas que el resto no está viendo como algo lindo, ¿no? Empieza a desmotivar al equipo, ¿sí? Y acá les comparto una frase que parece como media rebuscada y está muy buena cuando lo pensamos. Dice, lo que haces habla tan alto que no entiendo lo que dices. Un buen líder es fuente de inspiración. Y en esto me gustaría detenerme un poquito como el líder, como fuente de inspiración, porque los seres humanos sí cambiamos por dos razones, por inspiración o por desesperación, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi equipo tenga una actitud diferente, yo necesito hacer las cosas de una manera diferente, de tal forma que, por ejemplo, mi equipo se sienta inspirado por mi forma de hacer coherente, ¿sí? Un líder consciente va a estar atento a observar todo lo que está ocurriendo en toda la organización, ¿sí? Tiene que desarrollar la capacidad de ver un poco más allá de lo que ve el resto. Y esto significa que vamos a hablar de dimensiones y de niveles. Estas tres dimensiones en las que un líder necesita agudizar la visual tiene que ver con el ámbito impersonal, el ámbito interpersonal y el ámbito personal. Es decir, que un líder tiene que tener la capacidad de estar atento a estas tres dimensiones al mismo tiempo. Es decir, qué está ocurriendo en la organización, es decir, lo concerniente al trabajo, ¿sí? O sea, que esta organización sea productiva, que esta organización cumpla con sus objetivos, cumpla con sus metas. Es decir, que en esta dimensión, el objetivo del líder, como dice acá en la pantalla, dice, es lograr la producción máxima con el mínimo consumo de recursos. Es decir, hacer que esa organización sea efectiva y eficiente, ¿sí? Cuando hablamos del ámbito interpersonal, hablamos de que el líder tiene que estar atento a lo que ocurre en esta comunidad de personas que son parte del equipo al cual está liderando. Es decir, que tiene que estar atento a lo concerniente a las relaciones, ¿sí? Entonces, el líder va a ser capaz de generar una comunidad en la cual se practiquen valores como el respeto, la confianza, la solidaridad. La función del líder, el objetivo del líder justamente en esta dimensión, es crear esa comunidad donde estas relaciones tengan este tipo de valores como pilares. Y en el ámbito o en la dimensión personal, hablamos de lo concerniente a los sujetos en particular. Es decir, que un buen líder no solamente está atento a lo que ocurre dentro de la organización y a cómo está funcionando y cómo estamos consiguiendo los objetivos, cómo está funcionando el equipo como equipo, sino que también está atento a lo que ocurre en el mundo de cada una de las personas que componen esa organización, ¿sí? Es como, tiene que ampliar la visión, porque en una organización no solamente es la obtención de los objetivos, sino ahí nos perdemos, ¿sí? Y cuando hablamos de niveles, hacemos referencia a estos tres niveles, ¿sí? Un líder es capaz
de estar atento a lo que está ocurriendo en los tres niveles. Es como si nosotros cortáramos a la organización por un lado como dimensiones y por otro lado como niveles, ¿sí? Hablamos de la dimensión de la plataforma, que es el ser de esa organización, la estructura, es donde nosotros desarrollamos misión, visión, objetivos, valores, ¿sí? Hablamos de un segundo nivel que tiene que ver con los procesos, es decir, la manera en que se están haciendo las cosas dentro de esta organización, el hacer, la conducta, y hablamos de un tercer nivel que habla de un producto. El producto, en el caso de que sea una empresa, sí, puede ser un servicio, es decir, tiene que ver con el resultado. ¿Qué es lo que está obteniendo esta organización después de analizar los procesos y después de organizar el trabajo que está realizando en función de estos valores que dice tener esta organización como tal? Bien, o sea que hasta acá un líder tiene que tener la capacidad de estar observando absolutamente todo lo que ocurre dentro de la organización. Volviendo un poquito al desarrollo de la inteligencia emocional, ¿sí? Si nosotros, como decía recién Graciela, no somos capaces de gestionar las emociones que estamos viviendo dentro de esa organización, es muy difícil estar abiertos y atentos a todo lo que está ocurriendo en todos los niveles y en todas las dimensiones. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Bueno, esto es para hacer doble clic en cada palabrita que estaba escrita ahí, ¿no? Porque hay mucho para hablar de esto, hay mucho para desarrollar. Ahora, les pregunto una cosa, ¿qué significa delegar? Para que pasemos a otro tema que también es muy importante para el líder. Hola Silvi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Bien. Y creo que delegar sería cuando, por ejemplo, si uno es el líder y toca licencia de vacaciones, sé que me voy y todo va a continuar su proceso de igual manera, ¿no es cierto? Nadie es irreemplazable. Hay tareas que no, por supuesto que todos somos únicos en este sentido de personas, pero sí el proceso de trabajo, si los delego, supongo que me puedo tomar una licencia tranquila o mis compañeros y saber que el trabajo en equipo sigue, Está creo, ¿no? buenísimo, Yani, el ejemplo que estás dando, porque quiere decir que en el resultado Yo, final del trabajo del líder podemos observar que hubo una buena delegación porque el equipo puede funcionar sin su presencia. ¿Sí? ¿Así sería? sí, yo también quisiera agregar, Exacto. Sí, eh, hola. sí, sí, te escuchamos, ¿eh? Digo que me parece que no necesariamente tenga que el equipo tenga que estar sin la presencia del líder. Creo que aún con la presencia del líder es una buena oportunidad para el equipo, para que el equipo reciba esa confianza, aún con la presencia del líder, de Ujú, tomar decisiones que son importantes. ujú. Buenísimo, buenísimo lo que estás diciendo. Está genial, porque es esto. Creo que finalmente lo que decía Yani tiene que ver con esto, ¿no? O sea, esté o no esté, se pueden hacer las cosas. ¿Sí? Bien, ¿y cuáles serían los pilares? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo más importante en la delegación? La ¿Qué debería tener en confianza, cuenta? ¿Confianza? Confianza. ¿Confianza? Sí. ¿Qué más? seguridad. Y conocer al resto del equipo también, entonces el líder puede delegar a quien pueda hacer esa tarea. Ujú, muy bueno. Entonces uno tiene que conocer también las virtudes y las debilidades de cada integrante de su equipo para poder delegar de manera correcta. Buenísimo, Ezequiel. Y aceptar la manera de trabajar a quien le derivas el trabajo. Ahí Porque vamos si no también. aceptas la manera de trabajar del otro, por más de que no tenga el mismo criterio que vos, es imposible delegar. Está bueno, eso también habla de confianza, ¿no? Confianza que Claro, a su delegar. estilo también lo va a hacer. Sí, un poco soltar el control también como de líder, de querer hacer todo como quiere el líder, aunque lleguemos a los mismos resultados, digamos, eso también es delegar. Bueno, delegar también trae miedos, ¿no? Silvi, ¿Sí? también pienso que dentro de delegar es como reconocer que no podemos hacer tampoco todos solos, como en parte no sé si sería la palabra humildad Ujú. o no sé cuál sería exactamente, pero poder reconocer justamente que a veces no podemos con todo y también va unido a la confianza de que otros lo pueden hacer por nosotros
y de hecho se va hasta desarrollar mejor. Y tal cual, esto que estabas diciendo, Eva, es buenísimo porque en la humildad, esa que necesita desarrollar todo el líder consciente, también tiene que ver con fomentar que el resto de la gente haga las cosas inclusive mejor que yo. Que esto no es fácil de aceptar, ¿no? Porque a veces pretendemos que nuestra forma sea la mejor forma y nos cuesta que alguien, porque genera miedo. Muchas veces cuando hablamos de delegar aparece un miedo, que es el miedo que me roben el lugar, ¿sí? Esto es muy común, no tenemos que sentir vergüenza por tener este miedo, ¿sí? Es muy común porque a todos nos gusta sentirnos reconocidos y especiales, ¿sí? Ahora, si nosotros logramos cruzar esa barrera de no tener miedo a que alguien de mi equipo, por ejemplo, haga las cosas mejor que yo o que tenga mejores ideas, ¿sí? Nosotros estamos haciendo que todos podamos crecer y estamos aprovechando justamente lo que decía Ezequiel recién, que es la virtud que tiene un miembro del equipo, ¿sí? Y eso nos enriquece a todos. Entonces, cuando nosotros hablamos de delegar, hablamos de algo muy importante que sin lo cual no podríamos crecer, porque ¿qué pasaría si nosotros dentro de un equipo, por ejemplo, los chicos, acá que hay varios chicos que están en el equipo de la Municipalidad de Ballesteros, ¿no? ¿Qué pasaría si cada uno de ustedes quisiera hacer todo solo? ¿Podría funcionar? ¿El organismo sí? No, porque si pretendemos hacer todo y tocar todos los instrumentos de la orquesta, no va a sonar como una orquesta, ¿no? Entonces, delegar es muy necesario en toda organización y delegar bien para que las cosas funcionen y para que podamos crecer todos. Y hay 3 pilares, en realidad son 4, acá les comparto, o sea, son 4 porque hay uno que es general a todo, pero lo podríamos agregar acá también. ¿Sí? Hay 3 pilares que son básicos en la cuestión de la delegación y que necesitamos aprender a trabajar, y esto requiere un trabajo importante para el que se está desarrollando como líder y está ocupando un lugar de liderazgo, ¿no? Hay 3 pilares que son básicos: la confianza, la claridad, el seguimiento. Y a esto le podemos agregar como algo que engloba a los 3 pilares, que es el compromiso, ¿sí? La confianza tiene que ver con esto. Nosotros como líderes, cuando vamos a delegar una tarea, necesitamos confiar en 2 cuestiones. Una es la capacidad técnica, el conocimiento, lo que sabe hacer el otro, ¿sí? Entonces, si yo delego una determinada tarea para la cual hay que tener un conocimiento específico, tengo que confiar que esa persona está preparada para tomar esa tarea y hacerlo, ¿no? Y por otro lado, yo necesito confiar en el nivel de conciencia que tiene esa persona a la cual le estoy delegando la tarea. Es decir, que necesito creer y confiar en que esa persona tiene la capacidad de autoobservarse, observar al medio que lo rodea y adaptarse también, ¿sí? Entonces hablamos de confianza en 2 sentidos. Cuando hablamos de claridad, ¿sí? Esto es algo muy común que ocurra, es que, por ejemplo, delegamos y decir, che, pero las cosas no se hicieron. Bueno, lo primero que tenemos que analizar acá es, ¿yo he sido como líder lo suficientemente claro en lo que quería y esperaba? ¿Yo he sido lo suficientemente claro en cómo tenía que hacerse la tarea? ¿Sí? Porque muchas veces, en el apuro y en esto de querer hacer muchas cosas, delegamos, ¿sí? Creyendo que la otra persona está en nuestro propio mapa mental. Y la otra persona es otra persona, tiene otro mapa mental, tiene otra preparación, otra experiencia, otro entrenamiento y quizás requiere una mejor explicación, ¿sí? En cuanto a tiempo, formas, en cuanto a lo que yo verdaderamente quiero hacer con este trabajo que estoy esperando que haga el otro, ¿sí? Y cuando vamos al otro pilar que tiene que ver con el seguimiento, sí dice acá, quien delega sigue siendo responsable también, no es como sacarse algo de encima, porque a veces creemos que cuando delegamos, listo, ya está, se lo pasé al otro y nos vemos dentro de un mes, que es cuando yo espero que vos me traigas, por ejemplo, determinado informe. Ahora, si durante todo el mes yo no he estado haciendo un seguimiento de cómo va el avance de ese informe, ¿sí? Es posible que yo el día 30 me encuentre con que ese informe ni siquiera se encaminó. Entonces, es responsabilidad del líder también encontrar un mecanismo que sea adecuado dependiendo de la tarea para ir haciendo un seguimiento, ¿sí? ¿Qué significa esto y para qué les traigo esto? Para que nosotros veamos que, en definitiva, el hecho de ser líderes y querer convertirnos en líderes conscientes significa que tenemos que
practicar por sobre todas las cosas la autoobservación. Es decir, primero observo en qué le estoy errando yo como líder. Es lo primero. Y eso tiene que ver con la verdadera humildad. Sí, a ver, yo sé que en mi equipo no se hizo lo que habíamos planteado hacer. A ver, primero, ¿qué es lo que yo no hice como buen líder? Entonces primero me analizo yo, porque ahí es donde yo tengo la capacidad de mejorarme como líder, ¿sí? Cuando reconozco lo que no he podido hacer bien o lo que es mejorable. Esa es la humildad. Esa es la verdadera humildad que necesitamos practicar, que no es tan sencillo, porque también tiene que ver con una práctica cotidiana, ¿sí? Dice acá, como líderes conscientes, primero tenemos que ser capaces de confiar y ser claros con nosotros mismos, de ser responsables de nuestras acciones y de cómo impactan en el entorno. Muchas veces como líderes y en el apuro de querer cumplir con determinados objetivos, perdemos el rumbo de observar estas cuestiones como el impacto que genera mi actitud en el entorno, ¿sí? Asumir un verdadero compromiso con nuestra vida. Primero como líderes, ¿qué quiero yo de mi vida? ¿Qué quiero yo como líder de este equipo? ¿Qué quiero yo que ocurra? ¿Sí? Y el compromiso que de alguna manera está englobando y está acompañando a estos pilares importantes para la delegación, tiene que ver con algo que se gana, ¿sí? Yo no le puedo sacar el compromiso al otro, no le puedo, porque a veces me pasa esto en los equipos de trabajo, las empresas dicen, yo lo que quiero es que lograr un equipo más comprometido. Bueno, entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer vos para que el equipo se comprometa? No, ¿cómo que estoy dispuesto a hacer yo? Yo quiero que el equipo se comprometa. Claro, pero nosotros como líderes tenemos que motivar al equipo a que se comprometan con esta organización, ¿sí? No puedo robar el compromiso. Necesito estimular ese compromiso a través de la motivación y a través del ejemplo. ¿Sí? Por eso no es sencillo convertirnos en un líder consciente, porque hay muchos aspectos que necesitamos trabajar. Primero internamente y después trasladar esto al equipo humano con el cual estamos teniendo un objetivo común. ¿Hasta acá vamos bien? Yo después les voy a compartir este material. Ahí hay algunas preguntas que hablan de cuáles son nuestros miedos como líderes y qué pasaría si nosotros superáramos estos miedos a la hora de delegar, ¿no? ¿Qué pasaría? Recién Noé nos decía, hay como a veces miedo que el otro no lo haga como yo quiero, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo tengo miedo que el otro no lo haga como yo quiero? Y volvemos Y a a ese veces, rol del líder que impone, ¿no? Que todo lo impone a su manera. Ujú. Entonces se vuelve a eso, cuando no soltamos el control de que alguien lo pueda hacer mejor que yo. Se juega mucho el Ujú. ego, mucho el rol del líder como única palabra. Entonces, bueno, el desafío es correrse del lugar, Ujú. confiando, como decías vos, ese tema de la confianza y la claridad y de la comunicación. Y también, ¿no? Se genera esto en los equipos que cuando tenemos miedo, y claro, decimos que delegamos, pero no delegamos. Es como yo te doy este papel para que te encargues vos y nunca te lo termino de soltar, ¿no? Porque es como te lo doy, pero no te lo doy. Quiero que hagas esto, pero el seguimiento deja de ser un seguimiento para hacer un control sobre lo que el otro está haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? La persona que está del otro lado, ¿se siente motivada a hacer cosas? No. No, no, se siente bajo la vista del líder que está Ujú. controlando, Claro, que entonces, delega pero controla. y en lugar de Los motivar vínculos al ahí otro, empiezan. claro, y en lugar de motivar Exacto. al otro a que realmente pueda realizar un trabajo con todo su potencial, lo que hacemos es disminuir al otro. Entonces el otro está bajo la mirada, sí, constante, y sí, bueno, pero total, ¿para qué? ¿Para qué le voy a decir que hay una forma mejor de hacerlo si total no me va a escuchar? Si total no va a servir. Entonces, como líderes, en esto sufrimos un perjuicio enorme porque perdemos la posibilidad de ese aporte de otra mirada que quizás es muy valioso, ¿sí? Porque nunca sabemos cuándo un miembro del equipo va a traer la mejor idea, porque creemos que nosotros tenemos las mejores ideas y eso no es verdad, ¿sí? En un equipo de trabajo, cuando somos líderes más vivos, sabemos aprovechar justamente las ideas del resto de los miembros del equipo, porque no tenemos miedo a perder, sino que entendemos que es ganar, ganar, cuando todos sumamos ideas y puntos de vista.
¿sí? Entonces, la delegación es un tema para hablar y para desarrollar un montón. Yo les cuento que la idea del encuentro de hoy es solamente 1 hora, entonces, bueno, llevamos 44 minutos y me gustaría como ir cerrando el tema de qué significa ser un líder consciente en algunos aspectos para contarles luego del programa. Y cuando les cuente lo del programa también tiene que ver con ciertos pilares que se trabajan en la delegación, ¿sí? Voy a intentar ser puntual para los que ya hicieron varios talleres conmigo, saben que soy como media fanática de la puntualidad porque amo el respeto por el tiempo es el recurso más valioso que tenemos todos y me parece que es muy importante que también como líderes aprender a respetar los tiempos, ¿no? Los tiempos de los demás, en todas las cosas que hacen. Fíjense, algunas características del líder consciente y qué les pido a ustedes que mientras vamos leyendo estas características, presten mucha atención de cuáles serían de estos puntos, que son apenas algunas de las características, en cuáles de estos puntos necesitarían ustedes poner un poquito más el foco de atención, ¿sí? Para autoobservarse y para poder observar qué es lo que está ocurriendo con su forma de ser y estar como líderes en los equipos. Fíjense, dice, un líder consciente vive de manera consciente no solo dentro de la empresa, sino también en su vida privada. ¿Sí? Y eso también tiene que ver con lo que dijimos recién de que un líder enseña con el ejemplo. ¿Sí? Si yo estoy de alguna manera profetizando algo, ¿sí? Y estoy queriendo teorizar mucho y en realidad no soy coherente con lo que hago y con mi forma de vivir, difícilmente, ¿sí? El otro me siga y me vea como un líder. Un líder consciente persigue propósitos en coherencia con los valores, en coherencia con los valores que tenemos como personas y que practica la organización, porque también es importante que un líder consciente también sabe en qué organización quiere estar, ¿sí? Y en qué tipo de organización coincide con sus valores o no, porque es muy difícil que yo pueda ser un líder, un buen líder y un líder consciente si yo no estoy de acuerdo con los valores que se profesan dentro de la organización o de mi equipo, ¿sí? Un líder consciente conoce y trabaja con sus propias emociones, y es lo que hablábamos recién, la inteligencia emocional. Aprender a entender qué está ocurriendo adentro mío para poder gestionar esto que está ocurriendo adentro mío. Si yo me enojo por algo, no está mal que me enoje, yo le tengo que dar lugar al enojo. El tema es qué voy a hacer con esto que me genera enojo, por ejemplo. Si yo me enojo y después del enojo viene una buena conversación, ¿sí? Que es tendiente a resolver la cuestión que nos enoja, es fantástico que aparezca el enojo, porque entonces yo estoy usando el enojo como una oportunidad para resolver. Ahora, si yo, lejos de utilizar el enojo como una oportunidad para resolver, me enrosco cada vez más con mis pensamientos y hago que ese enojo se transforme en un estado emocional, lo que voy a buscar es venganza, ¿sí? Porque el enojo trae aparejada la venganza porque piensa que hay una mala intención del otro lado. Por ejemplo, esa es una emoción. Un líder consciente acompaña a los demás miembros del equipo, de la organización, en su crecimiento. Y es parte de lo que decíamos recién, ¿no? Un líder que es un buen líder y que realmente quiere acompañar al resto de las personas a su máximo desarrollo, no tiene miedo, no siente miedo o gestiona su miedo a que los demás sean más importantes que él. ¿Sí? Un líder consciente habla de nosotros, habla de equipo, no habla de yo y de mis logros, habla de lo que hicimos, de lo que logramos. ¿Sí? Es muy importante que tengamos esa diferencia en el lenguaje que utilizamos. ¿Sí? Un líder consciente sostiene el ejemplo siendo coherente con lo que dice y hace, ¿sí? Esto la gente se da cuenta, la gente afuera nos ve cuando decimos una cosa y hacemos otra, no solamente nosotros nos damos cuenta, todo el mundo se da cuenta. Entonces es importante mantener en coherencia. Más vale si no sabemos si lo vamos a hacer o no, no decimos nada, ¿sí? Solamente abrimos la boca cuando sabemos que vamos a poder cumplir como líderes, porque el resto está confiando en nosotros y nosotros perdemos la credibilidad del resto de las personas cuando no estamos siendo coherentes. Un líder consciente es capaz de impactar en las personas, las relaciones y los resultados, ¿sí? Esto tiene que ver con las 3 dimensiones con las que estábamos hablando recién. Promueve la responsabilidad individual para el correspondiente desempeño del equipo. Somos responsables porque no significa que por ser un líder consciente yo vaya a ser un líder blandito. Esto es una pregunta que me hacen siempre en las empresas. Dicen, che, pero
Si yo me transformo en un líder consciente, ¿quiere decir que el resto va a hacer lo que quiere? No, porque un líder consciente desde la empatía también pone límites. Un líder consciente desde la empatía también puede hablar con una persona del equipo y decirle, che, en este equipo ya no hay lugar para vos, ¿sí? No significa que el resto va a hacer lo que quiere, no significa que no vamos a poder liderar, significa que vamos a promover la responsabilidad para que cada uno sea responsable de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y que sea responsable de su permanencia en la organización o su impermanencia en la organización. Un líder consciente fomenta la colaboración y la empatía a través de la comunicación efectiva. De comunicación efectiva hay muchísimo para hablar. Los chicos acá que están de la cooperativa del agua, que venimos trabajando sobre comunicación efectiva, estarán pensando en este momento todo lo que significa desarrollar la comunicación efectiva. Es para trabajarlo horas y horas, y es muy interesante las habilidades que tienen que ver con este tipo de comunicación. Y un líder consciente utiliza las diferencias como fortalezas y motor de crecimiento. Y tiene que ver con esto, con perderle el miedo a que las personas con las que trabajamos sean más inteligentes que nosotros, tengan mejores ideas que nosotros, sino aprender a aprovechar esto, porque justamente es donde nos podemos enriquecer todos. Bueno, muy bien. Es como mucho en poco tiempo, así que si los aturdí, tienen razón. Hablé rápido y por ahí es mucho. Quise poner mucho material aquí. Perdónenme, soy media apasionada de esto. Ahí viene la parte de el programa, ¿sí? El programa de liderazgo consciente tiene que ver con la segunda edición de este programa. Ya lo hicimos durante el mes de abril y mayo. Tuvimos una linda concurrencia, era un grupo pequeño, justamente lo trabajamos con un grupo pequeño porque, bueno, yo estaba testeando este programa, era la primera vez que lo hacía y quería ver los resultados y he podido recoger lindos testimonios, lindas experiencias, así que, bueno, vamos con una segunda edición. Este programa está destinado para todas las personas que tengan ganas de desarrollar liderazgo, va a ser de este estilo de liderazgo, ¿sí? No va a ser hablar sobre una manera nada más de organizar tareas, ¿sí? Estamos hablando de una forma de ser, estamos hablando de la autoobservación, estamos hablando de la autogestión, ¿sí? De primero mirarnos a nosotros para después poder salir, acompañar al resto. Acá ustedes van a recibir después el programa completo y van a ver que está dirigido, siempre que armamos un programa decimos, ¿no?, que está dirigido para determinadas personas en particular, pero bueno, en realidad nos sirve a todos porque siempre en alguna medida estamos ejerciendo el liderazgo. Vamos a trabajar durante este programa con en 8 encuentros con 7 temas que son los principales y los pilares para el desarrollo de este tipo de liderazgo. Lo primero, como hablábamos recién, la autoobservación y el autoconocimiento. Acá hay muchos ejercicios. No es un programa solamente que tenga parte teórica. Tiene teórico, tiene práctico. Tenemos un aula virtual y en esa aula virtual ustedes van a tener la posibilidad de acceder, van a descargar material, va a haber ejercicios, van a tener la posibilidad de volver a ver el encuentro. Cada encuentro va a quedar grabado. Hacemos un compromiso de confidencialidad, así que los que participan y están ahí, vamos a estar tranquilos y seguros, no es material que se publica así en crudo, así que, bueno, es para participar, no solamente para adquirir conocimiento teórico, ¿sí? En el segundo encuentro, el trabajo en equipo y los atributos de un líder consciente, qué es lo que tiene que hacer un líder para estar a la altura de su equipo y cómo construir un equipo realmente fuerte, un equipo que sea dinámico. En el tercer encuentro vamos a hablar de la comunicación efectiva y todas las habilidades que tienen que ver con este tipo de comunicación. En el cuarto encuentro, la gestión de emociones, conociendo mi líder interior, ¿sí? Y esto de cómo hacer para identificar emociones en un otro y acompañar al otro también a atravesar estas emociones. Hay muchas herramientas prácticas, igual que en la gestión de las relaciones, que es el encuentro número 5, y acá hablamos de cómo hacemos para relacionarnos, cómo hacer para generar una relación donde realmente existe el compromiso, la confianza, cómo entender lo que está ocurriendo en esa relación. En el sexto encuentro, y fíjense que apenas hablamos un ratito de delegación, ahí esas son 2 horas y media donde trabajamos sobre todos los pilares de la delegación y cómo hacer para llevarlos a cabo. Y en el séptimo encuentro hablamos de gestión del conflicto y resolución de situaciones, compartimos técnicas que están muy lindas, está bueno para
para aprender a gestionar esos conflictos que sean, porque en todo grupo humano va a haber conflictos y es importante que sepamos cómo manejar este tipo de situaciones para sacar el mejor provecho. Y en el último encuentro hay planteos de casos prácticos, en los otros también, pero especialmente en el último encuentro hacemos un repaso de todo, integramos todo el conocimiento y hacemos, ahí vamos a hacer un desarrollo de casos prácticos para que cada uno pueda analizar. Así que bueno, la idea, la verdad que el tema da para hacer mucho más que estos encuentros, la idea es que por lo menos sembrar una semillita y desde ahí compartirles material y el que quiera seguir creciendo, investigando, hay mucho material, hay mucho para aprender sobre este tema. Les vamos a compartir después los principales objetivos de este programa, ¿sí? Porque es como les decía recién, la idea no es solo transmitir herramientas para que ustedes puedan organizar a sus equipos, sino que ustedes puedan desarrollar una forma de estar con la cual se sientan cómodos en este liderazgo que están ejerciendo y principalmente trabajar en esta coherencia del pensar, sentir, hacer, los valores y cómo hacer para generar una comunidad en la cual podamos desarrollar nuestro liderazgo y el resto de las personas también puedan hacer. Les vamos a compartir apenas terminamos todo esto, el programa. Van a ver que, bueno, ahí les contamos los 8 encuentros, 2 horas y media cada uno. Va a ser los miércoles de 20 a 22:30. Arrancan el 6 de septiembre hasta el 25 de octubre, es todos los miércoles. No es necesario estar presente, va a ser por Zoom. Y el que no puede estar en alguno de los encuentros lo ve grabado, realiza las actividades, las carga al aula virtual y puede hacerlo tranquilamente en un horario que les sea más cómodo si no pueden estar en ese momento. Les vamos a pasar ahí el valor, sí ha quedado bien desactualizado porque este es un precio que pusimos hace rato con el equipo, pero bueno, ahí lo vamos a sostener para que lo podamos hacer y que puedan sumarse. Hay descuento para las personas que son parte de una misma organización. Y la idea es, para los que están presentes y se han tomado esta hora de compartir, si tienen ganas y les interesa, bueno, la idea es facilitar un poquito más ahí el precio. Sabemos que estamos en una situación por ahí un poco complicada del país, del momento económico. La idea es que puedan tener un 10% de descuento más si se inscriben mañana. Les vamos a compartir el formulario para la inscripción y para el que tiene ganas también puede participar de un sorteo. Va a haber un lugar, un pase libre que tenemos ganas de compartir con alguno de ustedes. Vamos a ver quién se prende en este sorteo. Y la idea es que compartan un flyer, que es el flyer del programa, que se los vamos a pasar, con una pequeña leyenda que diga recomendado. Eso nos va a servir también para llegar a otras personas que estén interesadas en el tema. Y bueno, que me arroben ahí como Silvina Urbani Coaching, que es mi cuenta de Instagram, para poder tener presente que han sido ustedes los que han comentado y han publicado. Y vamos a hacer un sorteo. Así que bueno, ojalá que algunos de ustedes y que, bueno, que tengan la suerte ahí de compartirlo si es que están interesados y les sirve. ¿Sí? Antes de despedirme, me gustaría escucharlos y, bueno, siguen estando los 33, pero gracias, siguen estando los 33, ahí lo veo, somos como los mineros, ¿no eran 33 los mineros que quedaron atrapados? Eran 33, bueno, esperemos no quedar atrapados acá. Me gustaría escuchar qué se llevan de esto que compartimos hoy. Gracias, Silvia. Excelente material, como que con ganas de seguir escuchando. Gracias por pasarnos el material para poder repasarlos tranquilo y creo que a todos nos sirve. En algún punto de la vida, tengamos un equipo de trabajo o no, como sea, creo que nos hace repensar, reflexionar en un montón de cosas y cuestiones que nos sirven para la vida misma. Así que Tal desde cual. mi parte, desde ya, me encantó y te agradezco un montón. Gracias, Eva. Gracias, porque en definitiva cada uno de nosotros también somos líderes, por ejemplo, en nuestras propias familias, ¿no? En cada lugar que tocamos podemos convertirnos en líderes, porque significa ser un ejemplo para otros. Gracias, Eva. Sí, sí, justamente eso que decís vos, Silvi. Hola, ¿cómo Hola, andás? hola, ¿cómo estás? Era lo que pensaba hoy, decía, en toda etapa de la vida donde nos presentemos somos líderes, entonces nos sirve. Y lo que más, bueno, me gustó la parte de la inteligencia emocional, que para mí ese es el foco, conocer con quién estamos y cómo hablarle a cada una de las personas también, conociéndolas.
porque no podemos Hay uno de los encuentros que nos dedicamos específicamente a analizar el tipo de personalidades desde una teoría, ¿no? Sí. Y esto de cómo podemos comunicarnos con un tipo de personalidad y con otro tipo de personalidad. Y Yo en mi trabajo trato eso también mucho. sí, y cuando, digamos, tenés contacto con este material, decís, pucha, si me hubiera dado cuenta antes, ¿no? La mayoría de la gente dice, claro, es porque yo se lo Los comuniqué de una conflictos que nos forma. hubiéramos. Claro, se lo comuniqué de una manera que el otro no lo podía comprender porque tiene otro tipo de personalidad. Sí, gracias por Eso me comentario. encantó. Gracias, Gracias. gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Qué se lleva? Bueno, Silvi, la verdad que también lo mismo, agradecerte por dejarnos ser parte de este adelanto, que es muy motivador, y bueno, como decían ahí las chicas también, como el liderazgo se aplica en todas las áreas de nuestra vida, desde, primero que nada, en la autogestión de nuestras propias emociones, de nuestra propia vida, como dijiste vos, la coherencia entre liderazgo y lo que mostramos y lo que somos, y luego, por supuesto, en el trabajo, en la familia, pero la importancia de esto, de la gestión, de ser coherentes, y la frase esa espectacular que ya la copié y ya la guardé para leerla, que lo que haces habla tan alto que no puedo, como Que lo que que dices no se no se entiende lo que escucha. dice. Es, bueno, con Sí. eso redondeamos todo lo que es necesario para el liderazgo de todo, digamos. Gracias, Noé, gracias. Las chicas, Gracias bueno, a vos. Eva y Noé son, ellas tienen una consultora y trabajan con varias empresas y esto, ¿no? Creo que es muy útil también para lo que ustedes pueden aportar, ¿sí? Porque por ahí no están todo el tiempo dentro de una empresa en particular, pero van tocando un montón de corazones y van sembrando semillitas en un montón de lugares que tocan, ¿no? Así que bueno, gracias, chicas. Gracias por participar. Y bueno, para nosotros, para el equipo de la MUNI, creo que va a ser muy positivo porque, bueno, como lo dijiste, el líder que no delega, yo creo que deja de ser líder, y para delegar tenemos que confiar y también entender lo que dijiste de hacer un seguimiento. Yo creo que confiando y hacer el seguimiento es como podés manejar tus miedos, ¿no? Creo que una reunión con el equipo en forma de quincenal o mensual, depende cómo se lo puedes manejar, pero creo que el seguimiento te va a ir a vos evacuando esos miedos. Tal cual, Graciela. Y también nos da la posibilidad de ese seguimiento, de quizás reconocer que posiblemente delegamos mal, ¿sí? Porque quizás confiamos en una capacidad que no existía en el otro. Y a veces exigimos a un otro a cumplir con algo con lo que no puede cumplir, ¿sí? Entonces, esta revisión constante, este seguimiento constante, también nos da la oportunidad, como en algún momento dijo Ezequiel, de observar cuáles son las virtudes y debilidades, qué es lo que sabe hacer el otro, cuál es la capacidad que tiene el otro para delegar bien, ¿no? Entonces, nos permite volver a decidir, ¿sí? Cuando a veces nos olvidamos de este seguimiento, cometemos un error grave que de verdad que se paga caro después, en lo que tenga que ver, ¿no? con productividad del equipo en todos los sentidos. Sí, Exacto. gracias a todos por la dedicación del tiempo. Chicos, 21:02. Estoy seguro que había más para comentar y decir. Yo les agradezco enormemente que hayan participado, que se hayan quedado hasta el final y todos los comentarios, ¿sí? Todos los aportes son buenísimos. Si deciden participar en el programa, los encuentros van a ser de este estilo, ¿sí? O sea, no es que solamente me van a escuchar a mí, sino que a mí me encanta enriquecerme con lo que piensan los otros, ¿sí? Yo preparo un material porque me parece que es el material que es importante para mí, pero nos vamos adaptando a lo que ustedes traen también, que es buenísimo enriquecernos desde ese lugar. Gracias, que tengan muy buenas noches y bueno, les estamos compartiendo el material por si quieren sumarse al sorteo. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Silvi. Chau, Silvi, chau a todos.